la aparición de las redes sociales en los últimos años, el término narcisismo ha cobrado una inusitada relevancia. Ya sea en páginas web, canales de vídeo o foros, este tema ha alcanzado los trending topic o asuntos más importantes. Igualmente, en la industria editorial se ha vivido en los últimos años una profusión de títulos y autores que han abordado esta temática. Sería interesante, en todo caso, aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de narcisismo. Es posible que la palabra se haya transformado en una especie de comodín al que se le atribuye cualquier tipo de significado según convenga, ya que indistintamente se utiliza como sinónimo de arrogante, egoísta, engreído, abusador, creído, seguro, asertivo, confiado, etc. Quizás se ha producido una popularización del término y ahora ya no sirve para describir cualquier tipo de personalidad que domine sobre otra. Sin embargo, en este artículo que tienes entre tus manos, vamos a abordar el narcisismo desde una perspectiva exclusivamente psicopatológica, es decir, como un trastorno psicológico de la personalidad, y trataremos de dejar a un lado todos los añadidos populares que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. En psicología se entiende como un trastorno a todas esas conductas que alteran parte o la totalidad de la vida de ese individuo o de las personas de su entorno. Veamos el caso de Ramón. Es un niño muy pulcro y cuidadoso. Le da una gran importancia a la higiene, ya que teme contagiarse de alguna enfermedad por causa de los patógenos que se encuentran en el ambiente. Necesita lavarse las manos constantemente, y cuando decimos constantemente, queremos decir que Ramón lo repite hasta que éstas le sangran. Toda la vida de la familia se ve afectada. Este trastorno puede dejar a quien lo sufre severamente discapacitado. Como nos cuenta Ramón, había momentos en que no podía sentarse en un retrete, en una silla o en el transporte público. No podía dormir pensando en los gérmenes que podía haber acumulados en su sábana o en sus almohadas, e incluso la idea de darse una ducha le hacía visualizar enormes chorros de agua contaminada que caían sobre su cuerpo. El mal que aqueja a Ramón es un trastorno obsesivo-compulsivo, que sufren aproximadamente el 3% de los niños y jóvenes. Como podemos comprender, el trastorno psicológico no solo afecta al individuo que lo padece, sino que todo su entorno lo sufre. La diferencia entre una conducta característica y un trastorno es la forma en que afecta a su vida. Si Ramón se lavara 3 veces las manos antes de cada comida, diríamos que tiene unas conductas peculiares o raras, pero que no le afectan de una manera determinante. En cambio, si se lava las manos hasta producirse sangre, sí afectan a su vida y a su familia. Cuando nos referimos al narcisismo como trastorno, no estamos hablando de esas conductas peculiares de algunas personas que se ven como seguras de sí mismas, arrogantes o jactanciosos. Hablamos de un trastorno que afecta profundamente a la vida de aquellas personas que lo sufren y que son las víctimas del narcisista. Este concepto del que hablamos se vuelve confuso en ocasiones por la intervención de algunos psicólogos que, tratando de rizar el rizo, hablan de un narcisismo bueno y de un narcisismo malo, de la misma manera que si un médico nos contara que existe un cáncer bueno o un cáncer malo. Esta costumbre de jugar con los términos para adquirir una falsa relevancia intelectual, lo único que provoca es confusión entre las personas no entendidas que desean adentrarse en estos conceptos. Aquí cito un texto publicado por un psicólogo en una revista especializada y que resulta muy esclarecedor de lo que estoy indicando. Dice así: comenzaré por definir lo que implica un narcisismo adaptativo, el cual defiendo ante viento y marea, ante la connotación peyorativa que tiene en la sociedad por aquello con lo que el término está asociado. Si usted ha conseguido una integración de la experiencia de sí mismo más o menos plena, si siente placer de su propia existencia, si vive a la altura de sus propias exigencias internas, mediadas por el contexto en el que viva,
y siente gratificación al cubrir sus necesidades instintivas y cierto deseo de reconocimiento, enhorabuena, es usted narcisista. ¿Es eso malo? Pues oiga, no lo sé. ¿Me puede dar problemas? Pues oiga, sí, si usted se pasa de la raya, pero como todo posible matiz de configuración caracterial existente. Obviamente, lo que está definiendo este psicólogo aquí no es a un narcisista, sino a una persona equilibrada, con un cierto grado de autoestima y con una vida también equilibrada. Si nos empeñamos en utilizar, popularizar o vulgarizar los términos científicos que utilizamos, lo único que estamos logrando es confundir a las personas que honestamente desean conocer algo de esta materia. Sería comprensible que lo hiciera un periodista o un novelista en su afán de beneficiarse del morbo que tienen estos términos para el público en general. Pero que sea precisamente un psicólogo quien vulgarice el concepto es algo inadmisible. El narcisismo, en su cruda realidad, afecta gravemente a aquellas personas que lo sufren. No es en absoluto algo que mejore la personalidad, que aumente la autoestima o que fortalezca nuestro carácter. Las víctimas del narcisista ven destruidas sus vidas y alcanzan tal grado de desesperación que llegan a plantearse incluso el suicidio. A continuación voy a dar lectura a algunas frases y expresiones de víctimas del narcisismo que no dejan lugar a dudas acerca de la naturaleza del trastorno. Viví 24 años con un narcisista y no se lo diagnosticaron hasta hace 3. Siempre cedí en todo porque lo amo, pero falleció mi mamá y yo me derrumbé. Él aprovechó para abandonarme en el momento más difícil de mi vida. Destruyó toda mi vida y ahora estoy luchando por recuperarme, pero aún siento su presencia. Es muy duro. Era vicioso, obsesivo, agresivo, insultante. Durante años lo soporté y ni conocía el término narcisista. Me destruyó literalmente y golpeando donde sabe que más me dolía. Abandonaba en plena cuarentena, acusándome de fraude por arrepentirme de nuestro matrimonio, humillándome hasta más no poder, robando mi identificación por internet. Me vigiló durante 6 meses, me dejó asumir sola todas las cargas de la casa. En fin, una joya de tipo. Son seres devastadores. Mi error personal fue justificarla y no ver la gravedad de sus acciones y a dónde podía llegar. Las interpretaba como caprichos, miedos a perderme o interés por mí, y solo era afán de poder y control. Me dolió en el alma la irresponsabilidad, ver cómo me destruía y me culpaba a mí, evadiendo su parte, la facilidad con la que generaba conflictos, el cómo pretendía movilizarme o someterme a base de abandonos, y la verdad es que cuesta dejar impune a estas personas para que sigan dañando y embaucando. Les encanta generar caos y conflictos. Con estos seres no hay armonía ni paz. Acaban trastornando a todos los que tienen alrededor, con ansiedad, depresión y un sinfín más de trastornos. Disfrutan haciendo daño, no tienen empatía, son muertos en vida. Yo ruego a Dios cada día que me descarte, que me abandone, que se largue, que se marche. Ojalá encuentre a otra persona y me deje en paz. Los narcisistas son unos chupasangre, te succionan la vida y cuando ya te dejan sin nada te abandonan y pasan a otra. Luego regresan diciendo que están arrepentidos y nunca se acaban de ir del todo, para dejar la puerta abierta y volver cuando quieran. Uno es quien tiene que sacarlos de nuestra vida con firmeza y determinación. Como podéis ver en estos comentarios que me han llegado, el narcisismo no es algo para tomárselo a broma. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.